la palabra el diputado Barrotaveña. Bueno, en primer lugar, señalar que si bien nos toca ahora presidir esta reunión conjunta, la Comisión de Trabajo fue ignorada para esta discusión, no fuimos invitados, cuando vino la ministra no nos invitaron, y después se decidió... ¿Cómo? Estuvimos los dos. No nos invitaron. Como comisión no participamos, no tuvo absolutamente ningún rol. Digo porque me toca la responsabilidad, he recibido a muchas de las organizaciones gremiales y quiero aclarar que no hubo voluntad de que haya discusión en la Comisión de Trabajo. Tampoco el presupuesto que hubiese permitido poder discutir también sobre números. Sí, por eso los dejo que terminen. Ahora, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Por qué ponen la titularización en un... O sea, son dos proyectos, y además uno es un proyecto nuestro, que es la titularización, igual que sector de la izquierda. ¿Por qué ponen los dos juntos? ¿Por qué necesitan una zanahoria para que se vote el otro? ¿Por qué mezclan cosas que no deberían estar mezcladas? Si es tan bueno, ¿por qué no lo traían, que lo aplaudíamos todos, si no tenían que ver? Y además plantear el tema de la titularización, la verdad que sí que son lo mismo. A ver, el que no es titular, ¿qué es? ¿Transitorio? ¿Te parece que 10 años se puede ser transitorio? ¿12 años? Acá estamos discutiendo, como muy bien, yo respaldo 100% lo que dijo la diputada Bieli, 100% lo que dijo el compañero Amor, porque además yo se lo decía a la presidenta que iba a ir por ese lado y la verdad que lo hizo muy claramente. Estamos yendo para atrás en los derechos laborales. Nosotros, como Estado de la ciudad, somos el empleador y le vamos a fijar las condiciones de trabajo y nos tienen que agradecer que lo dejamos hablar 2 minutos o que vinieron a ciertas reuniones a escucharlo. A ver, participar, debatir, no es dejar que el otro hable y después decidir igual haciendo como que. Cuando uno tiene un debate de verdad, va y hace el debate territorial, va y abre la discusión de verdad. Yo creo que ya hay muchos colectivos que han dado luchas y bajo el argumento de nada sin nosotros, nada sin nosotras. Bueno, en este caso es nada sin los docentes, nada sin los docentes. No puede ser que se avancen las condiciones de trabajo a esta altura de nuestra democracia. El general Perón dio los derechos del trabajador y en la Constitución del 49, donde la formación profesional era un derecho del trabajador. Y ahora se plantea cómo estos vagos que no se quieren capacitar, y digo por los videos de TikTok que suben, muchos de los diputados, funcionarios y demás, donde vienen a plantear un esquema de que los docentes son una especie de vagos que no se capacitan y que ahora los vamos a obligar a que se capaciten. Es un derecho, y es un derecho capacitarse cobrando. Hay que hacerlo en horario laboral pago, porque si no, ¿cómo va a ser un docente que tiene que estar en un secundario de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche recorriendo la ciudad por el sueldo, por esa miseria que se le paga? ¿Cómo hace uno de primaria que tiene que estar 8 horas enfrente al aula para después ir y capacitarte? Esos viejos que ustedes dicen que tienen nuestra edad, ¿no? Porque estamos ya más o menos... ¿Cómo hacen? Porque además hablamos de la experiencia, o sea, ¿no? Yo creo que tiene que haber esquemas mixtos entre antigüedad, capacitación, pero en igualdad de condiciones. Porque además la experiencia, en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos, el que es docente, pero también el que es directivo, no es que tiene que cumplir su función, tiene que hacer magia, porque se está cayendo el techo, porque hay subejecución de infraestructura escolar, porque no hay inversión educativa. ¿Por qué no ponemos en discusión el proyecto de financiamiento de educación que presentó el Frente de Todos? ¿Por qué no discutimos de verdad? Porque la realidad es que acá se está ignorando, por un lado, el diálogo social, los convenios colectivos de trabajo, la necesidad de que discutamos eso, de que haya una participación de los trabajadores en las discusiones de sus condiciones de trabajo. Eso se está ignorando y no podemos ni siquiera plantear empezar a discutirlo. Me parece bien que piensen que es un tema que lo podamos discutir porque me parece que está bien. Después, derechos básicos como es el tema de la estabilidad laboral. Y no solo acá, hoy tuvimos la reunión de cultura en este lugar y vemos pasar una reunión tras otra, la Falla, el IVA, todos los institutos con docentes que tienen que trabajar en condiciones lamentables, en edificios que se caen a pedazos, sin una inversión en ninguno de los elementos que necesitan para poder dar las clases. Y todo también 12 años transitorios, sin ningún derecho para plantear en términos de su continuidad. Entonces,
me parece que estamos hablando de un distrito que ha bajado más de 10 puntos el presupuesto educativo, que está en la tabla, como se señaló recién, en términos de los recursos para los docentes. Entonces, si queremos discutir de verdad la educación, a ver, no creo que estemos en la educación de la Ciudad de Buenos Aires, el principal problema sea la capacitación de los docentes. No creo que sea el principal problema. Creo que tiene que estar adentro y tomado como un derecho. Pero el principal problema que tenemos son las condiciones de trabajo. Y acá, cuando uno va al 2007, cuando esta fuerza política que es oficialismo ganó, el primer director de educación que tuvieron, dijo claramente que el modelo ideal era que no existan más las escuelas de gestión estatal, que había que ir a un esquema privado. Y cuando hoy vemos el presupuesto, lo que vemos es que crecen exponencialmente las transferencias al sector privado, mientras que cada vez se le da menos al sector público. Como la comunidad educativa y las organizaciones sindicales y el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es muy activo y reacciona claramente cuando van por la destrucción del sistema educativo, deciden dejar morir de a poco. Y ahora deciden dejar morir de a poco los terciarios. Después de la discusión de Unicaba, deciden excluir, en una maniobra perversa, donde construyen un proyecto donde algunos quedan adentro, otros no, y planteemos la discusión de los jóvenes contra los viejos, y planteemos lo de media contra el resto, y metamos todo en la misma bolsa tratando de ver cómo hacemos para generar conflicto. La verdad es que tenemos claro cuál es el modelo sindical del oficialismo, porque lo demostramos con la Gestapo de Vidal. Cuando perseguían el sindicalismo docente en la provincia de Buenos Aires hasta con cuestiones personales de los dirigentes. Cuando montaron una estructura para meter presos a dirigentes sindicales. Entonces, si vamos a hablar de política, hablemos de verdad. Yo sé que algunos que forman parte del oficialismo no se hacen cargo de eso, pero es la realidad. Es la realidad. Toman como enemigo a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Y si querés, bueno, de educación, veamos, gobierno de Macri, gobierno del que sea en términos presupuestarios, en términos de la destrucción del presupuesto educativo. Y la realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires han hecho, es verdad, está en discusión, durante la pandemia había valores que había que poner en conjunto, estaba el tema de la salud, claramente era una pandemia, se estaban muriendo las personas, no había ninguna certeza en términos de cuáles eran las posibilidades de transmisión. Estaban los docentes también en una situación de tener que ir a dar clase, trabajadores que tenían que enfrentar a una situación inédita, y el gobierno nacional decidió priorizar la salud. Ahora, dentro de ese esquema, que me vengan a hablar que priorizaron la educación, cuando subejecutaban en plena pandemia, cuando no había ninguna posibilidad de conectividad, donde no se reparte una computadora en la Ciudad de Buenos Aires que tiene 9.000 millones de dólares de presupuesto. Cada pibe de la escuela tendría que tener una computadora en su casa. Es una locura que hayamos tenido que ver en los barrios vulnerables que decían que había que cursar cuando estaba claro, porque las propias encuestas que hace el INDEC demostraban cuál era la posibilidad de conectividad en términos de dispositivos y en términos de que no había red de conexión. Salían a decir que había 300, 500, que todavía no encontramos, que estamos saliendo a buscar de a uno. Zaraza, todo Zaraza. Todo Zaraza. Entonces no les importó la educación durante la pandemia, lo que les importó es hacer un aprovechamiento político que obviamente que está en duda qué tanto se podía abrir, cerrar y demás, porque estaban en una situación, o sea, alguien decidió privilegiar la salud. Decir que nosotros quisimos destruir la educación, vaciar, cerrar las escuelas, es una barbaridad. Es una barbaridad. Primero porque no creo que nadie, ni el peor de los enemigos políticos, esté a favor de cerrar las escuelas. Me parece que todos sabemos, desde aquellos que creen que forma parte del propio sistema capitalista para que los chicos estén en las escuelas mientras que los padres puedan trabajar, porque de hecho así se organizó un poco el sistema, hasta aquellos que estamos convencidos que es un derecho y que lo hemos demostrado con ley de financiamiento educativo nacional, con toda la política que hemos desarrollado históricamente en nuestra fuerza política. Decir que nosotros cerramos las escuelas y que no queríamos que los pibes estén en las escuelas, me parece una barbaridad. En todo caso, hubo diferentes valores que se priorizaron en algún lado y una oportunidad que terminó teniendo el jefe de gobierno de decir, nosotros somos la educación. Es decir, alardear de aquello que claramente carece, porque si uno ve la voluntad política, se demuestra en el presupuesto. Y el presupuesto cayó 10 puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad es una ciudad enormemente rica. Y hoy vemos los techos de las escuelas cayéndose. Hoy vemos los pibes que de nuevo cuando empiece el frío van a pasar frío. Hoy vemos de nuevo que se anuncian políticas sin los docentes. Ahora lo tenemos de nuevo publicitando el esclavismo en las empresas privadas. Es decir,
jóvenes van a ir a trabajar a bancos privados, instituciones privadas gratis, sin docentes, sin proceso formativo, sin evaluación. Estamos a favor de la formación, el vínculo de la formación y el trabajo. Estamos a favor de un modelo como el alemán bimodal. Obvio. ¿Quién inventó la educación técnica en la Argentina? ¿Quién inventó la Universidad Obrera de la UTN? El peronismo. Estamos totalmente a favor del vínculo entre el trabajo y la educación. Pero si alguien va a producir plusvalía, tiene que cobrar un salario, si no es trabajo esclavo. Y también estamos retrocediendo muchísimos años. Entonces discutamos de verdad, no pongamos mano de obra gratis, sin los docentes, no hagamos experiencias además donde decimos, bueno, vamos a desarrollar esta política, después son 20 escuelas, es decir, hagamos la cosa seriamente, porque si no, aún aquellas que puedan tener una idea correcta, si lo hacen en un grupito de 20 escuelas, no están transformando el sistema. ¿No? Entonces discutamos de verdad, políticas que transformen de verdad y que den oportunidades, porque esas grandes desigualdades no las vamos a resolver. A ver, si se quiere premiar, supongamos que se manejan con incentivos monetarios, 2.000 pesos, a ver, yo entiendo que estos salarios de miseria, 2.000 pesos van a hacer que muchos quieran tenerlo, porque tenemos salarios de miseria, pero digo, la verdad es que podríamos tener otros incentivos. Hay áreas del propio gobierno, acá también, donde se pagan más los títulos que lo que se está pagando. Que haya incentivos monetarios para ir al sur de la ciudad, por ejemplo, donde triplican o cuadriplican todos los índices de deserción laboral, de deserción escolar, todos los índices que los vemos. Definamos una política de cómo priorizar para jerarquizar el sur. La verdad es que cuando uno mira lo educativo, uno ve que la doble escolaridad está en el norte, uno ve que la infraestructura escolar está en el norte, que la política permanentemente es la de invertir en el norte y de financiar el sur. Lo mismo que pasa con el presupuesto de las comunas, lo mismo que pasa en todas las áreas del gobierno de la ciudad que desfinancian las políticas y los sectores que menos tienen, y eso es claro. Bueno, me parece que escuchar no es, y dialogar no es simplemente abrir lo mínimo en términos de participación, que supone las condiciones laborales, como decía el compañero Amor, suponen la presencia. El Estado Nacional tiene más de 1.000 paritarias anuales, donde los convenios colectivos de trabajo discuten las condiciones salariales, pero también las condiciones de trabajo y sobre todo la capacitación, incluida en los convenios colectivos en los últimos 15 años por lo menos. Porque justamente la capacitación es un derecho para poder desarrollarse en un mundo que necesita de la formación continua y donde ya no hay una formación de una vez y para siempre, sino que es necesario formarse toda la vida. Discutamos estas cosas, nosotros vamos a estar de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Educación, para discutir todo aquello que fortalezca la educación de la ciudad, para aquello que le dé más recursos, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de desarrollar una carrera a lo largo de su vida y sobre todo que tome en cuenta el interés de esos niñas, adolescentes que necesitan de mayor inversión de educación en la ciudad de Buenos Aires. Gracias.